vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Charbel El Hash de Salcedo, Katy Cheraldi de Núñez y Ailín Pagán de Salcedo, le damos la bienvenida. ¿Quieren compartir, decir algo en este último episodio de esta serie que compartimos hoy sobre la lengua habla de la abundancia del corazón? Bueno, para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes en este escenario, vamos a decir, aunque vamos juntas a la iglesia y nos vemos todos los domingos y los miércoles, pero gracias por hacerme parte de esta serie y espero poder servirles en otra próximamente, así que sea la primera de muchas. Que sea la primera de muchas. Amén, amén. Gracias al Señor que nos permite estar nueva vez en Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Recuerden que pueden entrar al canal de Integridad y Sabiduría, ver este video y toda la serie por completo, y si quieren pueden compartirla para que otros también puedan ser muy edificados. Les invitamos. Amén. Y queremos de nuevo decir gracias por todo su apoyo y sintonía, los mensajes. Realmente es una bendición y yo sé que decimos eso siempre, pero ustedes no saben cómo eso toca nuestro corazón cuando seguimos estudiando, buscando otras cosas y preparando para los programas. Gracias, de verdad. Y esperamos que en el final de este programa cada uno de nosotros podamos contestar la pregunta: ¿evalúo las dificultades como parte del plan de Dios para mi vida? No. Pero quiero. Eso es lo que todas queremos. Sí. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, nosotros queremos orar. Charbel, okay, ¿tú podías? Voy a orar, mi última oración de Así esta es, temporada. de esta serie. Oremos. Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nosotras, y esperamos, Señor, también ver los frutos que tú has hecho a través de tu palabra con todas las mujeres que nos escuchan. Gracias, Padre, por una vez más permitirnos a nosotras estar aquí, abrir tu palabra y redarguir nuestros corazones. Te pedimos que no nos sueltes, Señor, y que nos hables fuertemente para que podamos en nuestros corazones albergar palabras que te agraden, Señor, y que puedan animar a otros. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mis hermanas, el programa anterior, no sé si recuerdan, nosotras pudimos comparar los corazones de Nabucodonosor con el corazón de Daniel y sus 3 amigos, ¿verdad? Y qué contraste tan grande, no sé si lo percibieron, no solo en el hablar de cada uno de ellos, sino también en las acciones que cada uno de ellos hacía, y sobre todo en su reverencia hacia el Señor. Fue algo impactante ver cómo ese contraste. Y este programa que nosotros hicimos, el anterior, nos mostró que cuando nosotras nos humillamos ante el Señor, Él nos exalta. Y eso es exactamente lo que dice Santiago 4 del verso 10. Y hoy no puede ser diferente. Hoy queremos evaluar el corazón de otro personaje bíblico, y él es José. Como ustedes sabrán, José es el hijo de Jacob y de Raquel. Y para entender un poquito más a este personaje, pues, Ailín, hablemos un poquito del contexto familiar de este hombre. Esta es una historia ampliamente conocida, una de las más conocidas de la Biblia, de hecho, y nos habla de una rivalidad entre hermanos y un favoritismo entre los padres. Jacob fue el hijo favorito de su madre Rebeca, y Esaú, su hermano, fue el hijo favorito de su padre Isaac. Rebeca ayudó a su hijo Jacob a engañar a su papá y a su hermano para que le diera la primogenitura. Y ya ustedes saben lo que pasó después. Sí. Todo un problema entre hermanos, y Jacob tuvo que huir, tuvo que alejarse y dejar atrás a su familia, a sus padres, todo porque engañó, realmente actuó de una manera inapropiada, es la verdad. Y este conflicto entre hermanos duró gran parte de su vida. Y al final a Jacob le tocó pagar un alto precio. Tuvo que cuidar las ovejas de su suegro, ser engañado por su suegro para poder casarse finalmente, eventualmente, con esa mujer a la que él amaba, Raquel. Y vivió toda una vida de rivalidad entre estas dos mujeres también. Así mismo fue. Y él trabajó 7 años para Raquel, como tú dijiste. Y después del engaño, su papá entrega la mayor, que es Lea. Y ahora tiene que pagar 7 años más
para la mujer que él ama. Y por el resto de sus vidas, como tú dijiste, había una gran rivalidad, no solamente entre las hermanas, pero afectó también los hijos la de tercera las generación. dos. Exactamente. El Señor cerró el vientre de Raquel por un periodo hasta que llegó ese mismo niño. Ahora vamos a hablar cuando es adulto, pero él que se llama José. Y quien también se convertiría en el hijo favorito de su padre Jacob. Mira los pecados generacionales, uno imita al otro, wow. Así es como la mentira vuelve y se repite de generación en generación porque es un patrón que no se ha rendido a los pies de Dios. Y en Génesis 37:12 es interesante cómo nosotras leemos, cuando José tenía apenas 17 años, le iba como con el chisme, vamos a decir, a su papá sobre las fechorías de sus hermanos. Así mismo él iba y le contaba lo que sus hermanos estaban haciendo, que no eran cosas buenas. Sí. Y siendo José el favorito entonces de Jacob, Jacob viene y le regala una túnica especial de muchos colores. Yo sé que no estamos hablando de crianza aquí, pero es importante notar cómo esos detallitos afectan mucho o hablan, tú sabes, de la personalidad del papá. Y eso fue calando en el corazón de los hijos, creando un odio incluso en el corazón de esos hermanos hacia este hijo favorito. Y miren lo que dice Génesis 37:3. Dice, Israel, que era Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos. O sea, claramente era como evidente. Y el verso 4 dice, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Fíjense cómo era algo como público, un secreto a voces. Había un favoritismo, una preferencia que vamos a ver más adelante cómo eso caló en el corazón de los hermanos. Y es en este ambiente de favoritismo y competencia que se le da, ¿verdad?, esta túnica a este hijo. Y esa túnica fue lo que explotó, ¿verdad?, la ira, el odio de los hermanos, la envidia, hasta un punto que ellos decidieron hacer algo radical con su hermano José para detener este favoritismo, diría yo. Y también la forma en que José se comportó no fue muy sabia. Él se manejó de una forma que, sin darse cuenta, yo quiero asumir, él fue incendiario con sus hermanos, porque la misma Biblia nos dice en Génesis 37:8, 37 al 11, que José tuvo 2 sueños donde parecía que él se enseñoreaba sobre su padre y sus hermanos, y él fue y se lo contó a sus hermanos. O sea, joven, en fin. Sí, también la juventud, pero también habla de un corazoncito ahí. Exacto. Latiendo. Exacto. Entonces, después de contar estos sueños a sus hermanos, más la capa que el papá le había regalado, sus hermanos realmente tenían rechazo, envidia y hasta odio por él. Y todo esto también, como dije, fue fundado por el comportamiento de José. No estoy excusando lo que hicieron los hermanos. No estoy justificando. Humanamente puede entenderlo. Porque estaban heridas también. Sí, claro. Su corazón. Claro. Tú sabes que uno quiere el amor de mamá y papá. Y nunca, por más que tengamos afinidad con un hijo sobre otro, y es una observación para nosotros los que somos padres, sí, es evidente, hay temperamentos que son más afines que otros, y van a haber hijos que tienen temperamentos más afines con el mío, con mamá o con mi esposo, como papá de ellos. Eso no me da permiso a yo tener una marcada preferencia por ninguno de mis hijos. Que ahí Jacob fue necio, fue tonto realmente. Sí, exactamente. Y un día en que los hermanos estaban apacentando el rebaño de su papá, mandó a José para buscarlos, y sus hermanos aprovecharon y lo vendieron como esclavo a un caravana de ismaelitas que estaba pasando. Y al regresar le hicieron creer a su padre que él había sido muerto por un animal salvaje. Ahora, mirando lo que pasó a José, él prosperó en Egipto en la casa de Potifar hasta que le tocó enfrentar otra prueba. Cuando la esposa de su amo quería acostarse con él, José se rehúsa, rechaza el pecado y muestra un corazón transformado ya. Y leamos en Génesis 39:9, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Sí, y me gusta cómo él termina. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? O sea, el pecado, todo pecado es contra Dios. Amén, a veces uno piensa, yo le pequé a mis hermanos, pequé contra mi papá, pero que es verdad.
que es verdad, pero al final, en última instancia, mi pecado es contra Dios y José lo tenía bien claro. Y es interesante porque aquí estamos viendo un cambio en el corazón con estas palabras. Ya no es un hombre orgulloso, sino un hombre humilde, un hombre íntegro que no quiere faltar. Pero aunque José actuó con integridad, que nos puede pasar a muchas de nosotras, actuamos con integridad, somos acusadas falsamente, le pasó a José. Este hombre terminó en prisión de una forma injusta, ¿verdad? Y por un lado vemos el corazón de la esposa de Potifar, una mujer con mucha lujuria, una mujer infiel y un corazón bastante engañoso, al cual no debemos ninguna imitar. Pero por otro lado, hace el contraste con el corazón de José. Este hombre era diferente. ¿Y qué pasó luego? Bueno, José en la cárcel, porque Dios tiene propósito para todo, en la cárcel tuvo la oportunidad de interpretar de forma correcta los sueños de dos personas que estaban presas. Una era el copero y otra era el panadero del rey. Y él interpretó los sueños. Entonces al copero le dijo lo siguiente, después de haberle interpretado el sueño, le dijo: solo te pido que te acuerdes de mí cuando le vaya bien. Pero el copero se le olvidó José. Se le olvidó. Pero a Dios no se le olvidó José. Así que eso lo podemos tener en cuenta. El copero que vivió, porque al panadero lo mataron. Se le olvidó José, pero a Dios no. No, y 2 años después, justamente, cuando Faraón tuvo unos sueños que nadie le podía interpretar, ahí entonces el copero se acordó de José, que le había interpretado los sueños cuando él estaba preso, y lo mandó a buscar, y José fue llevado ante Faraón, y entonces José, que sabía que la capacidad para poder interpretar estos sueños solamente venía de Dios, oró e interpretó estos sueños, e incluso le dijo, además de que se lo interpretó, le dijo al Faraón cómo podía afrontar esa hambruna que se venía. Escuchemos el corazón de José, aún después de ser injustamente encarcelado, probablemente más de 10 años estuvo preso. Miren cómo él se expresa, José. Dice: ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Como que busque, pero fue él que interpretó el sueño, fue él que le está diciendo hasta un plan, pero él le está diciendo: búsquese otro hombre que sea inteligente, que sea prudente, sabio. Humildad. Palabras de humildad. Exactamente, es como tú dices, él está dando la solución al problema, sugiriéndole a Faraón que almacenen suficiente alimento para poder venderlo durante el tiempo de la hambruna. Y José trató de beneficiarse de alguna forma de Faraón. No, eso es lo que resaltamos, ese corazón. Increíble. Él era un esclavo. Era encarcelado. Nosotros sabemos injustamente, pero en la mente de Faraón seguro que no. Y no había nadie con menos valor que él, vamos a decir, en la sociedad donde él estaba viviendo. Pero como Dios evalúa el corazón y el corazón del rey está en la mano del Señor. José encuentra gracia en el corazón del rey. Y esto lo nombra primer ministro de Egipto, de esclavo encarcelado a primer ministro, como wow. Y esta es una historia real que nos dice eso entonces del carácter de Dios. Bueno, el carácter de Dios es lo que dice Isaías 42:3, déjenme leérselo. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Ese es nuestro Dios. Va a hacer justicia a todos los agraviados. Esa es nuestra esperanza. Y en Lamentaciones 3:22 al 23 dice que que es un versículo que no sabemos muchísimo, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Así que, mis hermanas, ese es el Dios que estaba obrando en la vida de José, un Dios que no desecha al débil, que no ignora el olvidado, y que en su fidelidad Dios transforma la injusticia en propósito. Amén. Que Dios tenía un propósito. Y le pido eso al Señor, que nos dé a cada una de nosotras un corazón como el de José. Amén. ¿Verdad? Un corazón que confía, un corazón que descansa, que no se amarga. Sí, muy importante. Porque confía en el Señor y camina con Él. Porque la actitud
correcta de José, mis hermanas, no fue casualidad. Es producto, es el resultado de una vida vivida delante de Dios. Amén. Que no evalúa las cosas por debajo del sol, sino por encima del sol. Amén. Porque quiere ver cada situación con los lentes de Dios. Amén. Amén. Y eso es algo que yo quiero repetir, recalcar, que José no vivió en negación ni en resentimiento, y mira que le tocó vivir situaciones muy difíciles por largos periodos de tiempo. Y esto incluso, esta actitud perdonadora, mansa, humilde del corazón de José, lo vemos reflejado en los nombres que él le dio a sus hijos. Así es. Tal cual nos dice Génesis 41, 51, 52, dice, José le puso el nombre de Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puse el nombre de Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Wow. Increíble. Yo quiero tener un corazón como el de José, un corazón centrado en Dios y en lo que Dios quería. Así mismo. Y tú sabes, otro evento que viene inmensamente significativo en la vida de José fue de nuevo cuando que muestra también un corazón santo, que apuntaba de hecho al corazón de Jesús. Fue durante su encuentro de José con sus hermanos, los mismos que le habían vendido como esclavo, ¿verdad? La hambruna que corrió no solamente afectó a egipcios, sino también afectó a la familia de José. Y Jacob mandó a todos sus hijos a Egipto para comprar alimentos. Solo se quedó con Benjamín, el único hijo, exactamente, el único hijo que le quedaba de Raquel. Y antes, ¿quién deben estos presentarse para comprar alimentos? Increíble, no era ante el jefe de Egipto, no. Era ante su hermano José, pero ellos no lo sabían, pero, ¿verdad? Ante José. Exactamente. Y José reconoció a sus hermanos de una vez. Sí. Aunque ellos no, porque pensaron que estaba muerto. Claro. Y entonces fingió no conocerlos. Y Dios trajo a la mente en ese momento a José los sueños que había tenido cuando era joven. Que verdaderamente él iba a estar por encima de su padre y de sus hermanos. Esta vez se cumplieron con un corazón humilde. Que si Dios discreto. Si Dios le hubiese concedido eso en su juventud, estar por encima de sus hermanos, no iba a cumplir el propósito de Dios, que era lo que Dios estaba en búsqueda de, ¿verdad? Y bueno, en ese encuentro, pues, José lo que hizo fue acusar a sus hermanos de espía. Entonces ellos le explicaron que no, que son sus siervos, y le dan muchos detalles de quiénes ellos eran, y así José puede confirmar realmente estos son mis hermanos. Y Génesis 42:15 dice lo siguiente: José insiste en acusarle de espías y le dice, en esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Y el proceder de José pudiera parecer que él se estaba vengando de sus hermanos. Sí, claro que sí. Si no conociéramos toda la historia. Así mismo es. Porque como veremos, en realidad José lo que buscaba era confirmar su arrepentimiento, el de sus hermanos, y también preparar el camino de la reconciliación y verificar que su hermano Benjamín, que su papá estaban bien, estaban vivos. Además, José sabía que era para la salvación de que todo lo que había pasado, que era para salvación de su familia y de todo su pueblo. Por otro lado, también el Señor trajo a la mente de sus hermanos que la razón por la que estaba ocurriendo esto era por haber vendido a su hermano José. Eso es algo que pasó como al mismo tiempo, pero tras bastidor entre los hermanos. Dios trabajando, porque era Dios orquestando todas las cosas. Y todos estos años entonces ellos habían estado llevando esa culpa de esa acción que ellos hicieron de vender a José y hacerlo pasar como si hubiera muerto. Así es. Entonces, Simeón, que era uno de los hermanos, quedó encarcelado mientras el resto volvían a Canaán ante Jacob, como garantía, vamos a decir. Exactamente. Y al enterarse de lo ocurrido, Jacob piensa, que ha perdido 2 hijos ahora. Perdió a José y ahora perdió a Simeón. Y por eso no quiso que volvieran inmediatamente. Claro. Pero cuando se acabó el grano, Jacob decidió volver a mandar a sus hijos a Faraón, pero sin Benjamín. Sin Benjamín, exacto. Pero sus hijos se rehúsan a regresar.
sin el menor, porque entiende que José lo va a poner todo en la cárcel. Sí. Pues Judá se hizo responsable ante su papá por Benjamín y todos volvieron a Egipto. A su llegada, José mandó a preparar una fiesta, fue un gran banquete y al ver a Benjamín de cerca se conmovió tanto que se escondió para llorar. Increíble. Lo que había en el corazón de ese hermano, muchos sentimientos encontrados. Y José los mandó de nuevo a su tierra, esta vez con suficiente grano. ¿Y qué planeó José esta vez, Aileen? Esta vez como parte de su plan y otra vez, no como venganza, no como venganza. Él escondió su copa en el costal de Benjamín para quedarse con Benjamín como esclavo. Entonces Judá le explicó y le pidió quedarse él como esclavo porque él había hecho ese convenio, ese pacto con su padre de que Benjamín tenía que volver a donde Jacob. Y esto fue lo que sucedió. Sí, es como poniéndolo a prueba para ver si ellos iban otra vez a cometer como el mismo pecado, ¿verdad? Sí, ajá. Pero en ese momento, él vio, me imagino que se conmovió al ver la defensa de sus hermanos. Exacto, ya no vamos a volver a hacer, quizás hasta arrepentimiento, estamos especulando, pero José no pudo contenerse más y finalmente lo vemos derretido en lágrimas delante de sus hermanos y les dijo, ¿verdad? Yo soy José, y les explicó todo lo que había sucedido, todo lo que Dios había hecho en medio de su dolor, que era lo más importante, los propósitos de Dios. Y en ese momento, como nosotras podemos ver en Génesis 45, sus hermanos se quedaron atónitos, ¿verdad? Quizás no lo podían creer porque este hombre estaba vestido de egipcio también, esa era otra. Están pensando, él está muerto. Él está muerto y es imposible que mi hermano sea la mano derecha. Fue como esclavo que lo vendieron. Exactamente. Ubíquense también. ¿Cómo iba a llegar a ser la mano derecha de Faraón? Ellos no sabían qué decir, no sabían ni cómo reaccionar. No sé si te imaginas qué habrá pasado por sus mentes. Bueno, yo me imagino que miedo. Claro. O sea, aquí puede ser un hombre que quiera ahora venganza. Estaban enfrente de aquel a quienes ellos habían vendido, traicionado, herido profundamente, y ahora era el segundo más poderoso en Egipto. Así que no era un miedo irreal, era un miedo racional. Era lógico, claro. Y déjame leer ahora lo que había en el corazón de José y cómo él se abrió hacia sus hermanos. En Génesis 45, 4, 5 dice: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para que preservaras un remanente de la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Wow, increíble. José expresa el verdadero estado de su corazón al decir que Dios había usado todo lo ocurrido para preservar vidas, mostrando que su perspectiva estaba centrada en la soberanía de Dios. Amén. Y toda su familia se reconcilió, incluyendo los hijos de sus hermanos. Y sus bienes se reunieron y vivieron todos al Egipto. Es increíble. Y qué excelente, mis hermanas, cierre para esta temporada, bueno, no temporada, para esta serie del hablar. Nos quedó claro que de la abundancia del corazón habla la boca. Y más que nosotras desgastarnos en intentar solo controlar lo que yo digo, queda claro que lo que nosotras necesitamos es acercarnos a Dios, cultivar un corazón que teme al Señor y que quiera hacer su voluntad. Amén. Porque cuando crece nuestro amor por Él, nuestras palabras comienzan a reflejar su voluntad. Amén, amén, amén. Y un corazón cimentado en Dios, sostenido por su verdad, alentado aún en medio de las dificultades, porque conocemos de manera personal a ese Dios soberano. Y ese es el propósito y el llamado de esta serie en general. No es solamente modelar y mediar y limitar las palabras, sino escudriñar nuestros corazones para que en nuestros corazones sea la verdad de Cristo que prime y que nos dirija a cada paso. Gracias por acompañarnos. Le pedimos que sigan orando por nosotras. Mujer para la Gloria de Dios, necesitamos de sus oraciones para poder seguir siendo instruidas, dirigidas y alentadas en su verdad para compartirla con ustedes. Dios les bendiga y será hasta una próxima, Katy. Así mismo. Vamos a terminar esa serie, pero continuando evaluándonos, rindiéndonos totalmente a nuestro Salvador. Le esperamos en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Bendiciones.